el Reino Unido. Es autor de libros, ensayos, traducciones, como esta maravillosa traducción del maestro chino Xi Yun, y autor del libro Las enseñanzas de Dogen, por ejemplo. Les recomiendo encarecidamente. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra al maestro que guiará la práctica. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo, disculpen por este retraso que ha habido de inicio de la conexión. Espero que se encuentren bien, que les agradezco mucho el trabajo que ha hecho la maestra Guyan, Estela y también Betty, que no sé si está aquí o bueno, en cualquier caso está en contacto con esta experiencia, y lo de Girando la Rueda del Dharma, del Centro Budista de Veracruz. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que habéis decidido participar en esta experiencia, que es la segunda vez que lo hace realmente. Por circunstancias varias, es la ocasión segunda que hacemos este trabajo, y espero que sea de vuestro interés. Es un tema realmente importante porque, aunque me voy a centrar en los impedimentos en la meditación Zen, en realidad puede servir también para otras personas que meditan otro tipo de prácticas de meditación budista, o sea, Vipassana, por ejemplo, o Shine, o cualquier otro tipo de práctica, porque al fin y al cabo los impedimentos de la mente surgen en cualquier practicante de meditación, sea de la tradición que sea. Entonces, bueno, creo que tenéis el guión ya en vuestras manos, imagino. Vamos a seguirlo en esta hora que tenemos de exposición. He dividido el guión en dos partes. La primera parte está dedicada a las condiciones favorables para la meditación Zen, y la segunda parte ya hablaremos de los antídotos a los impedimentos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esta primera parte de las condiciones favorables, yo creo que ya si se siguen más o menos y se tienen en cuenta y se practican con cierta regularidad, según las enseñanzas clásicas, tradicionales, auténticas, sirven de antídoto, ¿de acuerdo? Para evitar muchos problemas y muchos obstáculos. ¿De acuerdo? La idea que he querido recalcar aquí, al incluir esta sección de condiciones favorables, es precisamente esa, que la práctica de meditación siempre va acompañada de una conducta ética, un contexto adecuado, de una motivación altruista y de unos resultados que no solamente revierten, necesitan ser ofrecidos, necesitan ser entregados al beneficio de todos los seres sin excepción. Yo recalco mucho estos aspectos de la práctica, porque ya en sí ya son auténticos impedimentos, auténticos antídotos contra los impedimentos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues el primero que tenéis aquí es el enseñante cualificado. Disculpad, no estoy hablando de mí, estoy hablando de los maestros clásicos, ¿no? De los maestros auténticos. Es alguien que haya recibido la transmisión del Dharma de un maestro auténtico, que pertenezca a un linaje de transmisión legítimo, tenga una experiencia extensa en la práctica de la meditación Zen, tiene una formación detallada en las enseñanzas de sutras, tratados, obras clásicas Zen, en la tradición, en los fundamentos originales de la enseñanza. Luego tenga la voluntad de enseñar, ¿de acuerdo? Porque hay personas que tienen todas esas cualificaciones y no quieren enseñar, o tienen a lo mejor un discípulo o dos, nada más, ¿no? Quiera comunicar esta experiencia a los demás, a personas que muestren un interés sincero, y por último, asumir la responsabilidad
de guiar a los practicantes en el proceso de aprendizaje de la meditación Zen. O sea, que esta es la primera condición favorable. Si queréis meditar bien, necesitáis un buen maestro. ¿De acuerdo? Esto es como el que tiene un problema en la dentadura, ¿no? Y dice, voy a encontrar al mejor profesional de la dentadura que pueda encontrar, no a un aficionado, a un amateur o a alguien que no tiene ni idea, ¿no? Y tal, ¿no? Antiguamente eran los barberos los que quitaban las muelas y tal. Es esto. Necesitáis un buen profesional, ¿de acuerdo? Alguien que tenga cualificaciones, que tenga credenciales adecuadas, que haya un linaje auténtico, etc. ¿no? O sea, no podéis dejar vuestra práctica de meditación, la guía de vuestra práctica de meditación, en manos de impostores, no sé, de intrusos, de personas no cualificadas, ¿no? O sea, os vais a evitar un montón de problemas si tenéis un enseñante auténtico, ¿de acuerdo? En vuestra práctica. Y al contrario, tendréis un montón de obstáculos y un montón de impedimentos si tenéis por guía a alguien no cualificado. Revisad bien, poned a prueba a vuestro maestro de meditación, quién es, de qué linaje, a qué linaje pertenece, cómo se comporta, qué tipo de formación tiene, qué tipo de cualidades humanas y espirituales tiene, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo conozco gente que simplemente está con un maestro determinado porque es muy barato, ¿no? Porque las enseñanzas que da son muy baratas o gratis y tal, ¿no? O está cerca de su casa. No, es que me pilla cerca. Entonces, ¿para qué voy a ir a otro sitio y tal lejano donde hay un buen maestro si aquí tengo uno que, bueno, como es, pero como lo tengo aquí cerca, ¿entendéis? O sea, la mente humana funciona a veces de una manera muy, muy, muy extraña, ¿no? Entonces, por favor, tened cuidado con esto y pongo aquí enseñante cualificado. Luego, segundo, conducta virtuosa. Eso tiene que ver con uno, ¿de acuerdo? El enseñante cualificado es un elemento externo a uno mismo, ¿de acuerdo? Es algo que viene de fuera. Ahora vamos a lo nuestro, a lo de uno. Entonces he puesto aquí varias cosas, varias estrofas, varios textos, que son los que vamos a recitar luego en la parte de la práctica, que tienen que ver con esto, ¿no? Primero hace falta purificar la mente de todo tipo de elementos negativos, reconocer que nuestra mente no es pura, no es luminosa, todavía no es la mente de un Buda, aunque lo queramos, pero no lo es. Está llena de impurezas, llena de emociones negativas, llena de acciones perniciosas, todo tipo de cosas realmente complicadas, ¿no? y obstaculizantes. Entonces, uno reconoce eso y todo tipo de conciencia negativa queda purificado con la intención, ¿no? de reconocerlo. ¿De acuerdo? Este es el sentido de esta estrofa de purificación. Luego viene la rememoración. 10 acciones virtuosas. Dasa, Kusala, Dharmapata. Son literalmente los 10 caminos de acción de lo virtuoso, que según las enseñanzas originales del Buda, constituyen la matriz de la conducta ética, ¿de acuerdo? O no ética, o contraria a la ética, ¿de acuerdo? Él consideró que estas 10 acciones constituyen el fundamento de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, ¿no? Y de las consecuencias de esas acciones, ¿de acuerdo? Así que es muy importante también recordarlas para tenerlas fijas en la conciencia, ¿no? Me abstengo de quitar la vida, de apropiarme de lo ajeno, de la conducta sexual nociva, del lenguaje falso, el lenguaje divisivo, el lenguaje grosero, el lenguaje frívolo, la codicia, la maldad y las opiniones falsas, las opiniones erróneas, ¿no? Todo
Por ejemplo, negar la ley de causa y efecto, por ejemplo, es una opinión errónea muy común, ¿no? O no tener en cuenta, no apreciar la influencia positiva de los 3 tesoros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O pensar que no hay desarrollo espiritual, ¿no? También, ¿no? O que no hay consecuencias de nuestras acciones en existencias futuras, ¿no? También es una opinión falsa. En fin, hay muchas, ¿no? Pero fundamental, o sostener opiniones filosóficas extremas, ¿no? Nihilismo, materialismo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, según la enseñanza del Buda, si uno tiene este tipo de opiniones erróneas, tomará decisiones erróneas y actuará de una manera errónea y producirá sufrimiento. ¿Entendéis? Así que, bueno, pues decimos esto. Luego está la motivación, aparte de la motivación, además de la purificación mental, primero, luego sigue la motivación, tener una motivación adecuada. Yo, lamentablemente, conozco mucha gente que practica meditación, Zen o mindfulness o otro tipo de meditaciones y no se preocupa para la meditación, es una técnica, ¿no? Es una especie de método, ¿no? Aséptico, así, casi mecánico, que tú lo aplicas, lo ejecutas y consigues unos resultados, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la enseñanza original del Buda no es así, ¿no? El éxito, los logros que uno pueda conseguir de la práctica de meditación dependen directamente de tu motivación, ¿no? Esto es muy importante.
es una fuente de méritos. Como dice Keizan Zenji, es una fuente de bendiciones, transformaciones interiores, ¿no? De purificación del cuerpo, de la mente. Entonces, como uno está conectado con todas las existencias, cuando uno está practicando Zazen con esta motivación altruista de la bodhicitta, entonces de algún modo está iluminando, está purificando a todos los seres. Y todo eso produce un gran cúmulo de mérito que necesita ser ofrecido, dado. Este es el deber cardinal del bodhisattva. Tener bodhicitta y entregar los méritos de su práctica. Es esto. Por eso dice que los méritos obtenidos por esta práctica del Dharma sean ofrecidos para que todos los seres sensibles logren la insuperable, completa y perfecta iluminación. Bueno, luego también podéis añadir fines mundanos, ¿no? Que tengan salud, que tengan longevidad, que no tengan accidentes, que tengan prosperidad, etc. Sí. En los monasterios Zen tradicionales en los que yo he estado practicando durante años, los ecos, los ofrecimientos son de todo tipo, ¿no? Mundanos y espirituales. Todo tipo. Bien, estilo de vida, higiene y dieta. Aquí he puesto algunos elementos importantes. Planificar actividades, dormir en tiempo adecuado, relaciones interpersonales adecuadas, evitar conflictos, reducir actividades virtuales. Ya sé que es difícil, ¿no? Vivimos en el mundo de lo virtual, pero si podéis incluir contactos directos, mejor. ¿De acuerdo? Contactos persona a persona, mucho mejor. Luego tenemos aquí, bueno, pues abstenerse de consumir sustancias, hacer ejercicio saludable, a dedicar un tiempo a actividades altruistas, voluntariado, etcétera. Eso es muy positivo, realmente. Reduce el egoísmo. La dieta, también aquí pongo cosas de la dieta, vegetariana, no comer hasta saciarse, cosas que vienen de la tradición Zen, no me lo he inventado yo. Evitar sustancias extremas, a tomar algún tipo de sustancia purificatoria, ¿no? Del cuerpo, que lo mantenga sano. Ahí lo tenéis. Ayunar también, de vez en cuando, está bien, para purificar el organismo. Luego el tiempo, lugar, tiempo y vestido, también, ¿no? Disponer siempre, si podéis, de un lugar adecuado para practicar, con todas las condiciones favorables. Si tenéis un altar, mejor, ponéis un altarcito con elementos que ya están aquí en la lista y tal, para que tengáis siempre un referente, ¿no? Un foco de luz, ¿no? De conciencia ahí. Y practicar a una hora determinada, tened el sitio que no esté demasiado oscuro, ni demasiado claro, ni que te haya frío, calor, evitad los extremos. Luego también el tiempo, yo abogo por una práctica de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Más vale poco, pero bien hecho, que mucho tiempo, pero que estás calentando el cojín, como digo yo. Que no meditas realmente, estás ahí pensando en esto, lo otro, tal, cual, a ver cuándo se acaba esto y tal. No, más vale que hagáis a lo mejor 30 minutos, pero esos 30 minutos, ahí, estáis ahí, totalmente. ¿De acuerdo? Sea una meditación sustanciosa, poderosa, con contenido. Que a lo mejor estáis 2 horas al día. No, es que yo hago Zen 2 horas al día. Sí, pero ¿cómo lo haces? Generalmente los periodos, si son cortos, mejor. Es un periodo muy largo, muy largo. Solamente practicantes muy, muy veteranos pueden estar periodos de 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Y tal. Eso es, para un principiante, yo creo que no es muy recomendable. Es mi opinión. ¿Vale? Luego un vestido, utilizad ropa cómoda, holgada, eso ya lo sabéis, ¿no? De colores no estridentes, que os siente bien, que no aprieten, ¿no? Para mantener comodidad.
Y todo este tipo de cosas, ¿no? Dieta, estilo de vida, horarios, un lugar adecuado para la práctica, todo ese tipo de cosas ayuda, la motivación de la que he hablado antes, la purificación mental, la dedicación de méritos, todo ese tipo de elementos combinados, como he dicho al principio, ya os ahorrará un montón de impedimentos, un montón de esto. Porque muchas veces yo me encuentro con gente que no practica bien o que no consigue resultados adecuados en su práctica porque le falla en alguno de estos elementos o en varios de los que os he comentado. ¿De acuerdo? Así que simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta y, bueno, probad. Ya me diréis. Vamos a ver ahora los impedimentos como tal, ¿de acuerdo? Nuestra mente fundamentalmente no está habituada a meditar. Nuestro continuo mental no está habituado a meditar, no está habituado a concentrarse y mucho menos a desprenderse de sus contenidos. ¿De acuerdo? Según la enseñanza tradicional del Buda, nuestro mundo, el mundo humano, el plano humano, está caracterizado por el aferramiento, por la avidez, ¿de acuerdo? El deseo compulsivo de conseguir cosas, conseguir experiencias, acumular cosas, experiencias, situaciones, ¿no? Bienes, ¿no? Y tomarlos como algo propio, que me da identidad, ¿de acuerdo? Esta es la tendencia básica. Como se diría en lenguaje de informática, viene por defecto. Es el rasgo por defecto, ¿no? Que ya tenemos. Nada más nacer ya tenemos eso, ¿no? Entonces, los impedimentos no son más que variantes, especificaciones de esa tendencia de aferramiento básica, ¿de acuerdo? General. Entonces, por eso cuando alguien medita, tiene que ser consciente de esto, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista para el canal de YouTube Caminos, es un señor de Chile, Javier Marcos, muy interesante, ¿no? Que estudia diferentes tradiciones espirituales, ¿no? Y me preguntó, ¿qué surge en Zazen? Yo le contesté, la respuesta breve es la realidad. Surge la realidad. Pero hay que ver qué realidad. Claro, hay diferentes tipos de realidad. Sale dolor, sale sufrimiento, sale aferramiento, salen apegos, salen fobias, filias, ¿no? Todo el tipo de cosas, ¿no? Hasta que surge, se manifiesta nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Como dicen las enseñanzas, ¿no? Pura, luminosa, pacífica, permanente, siempre ahí, presente, ¿no? Intemporal, llena de virtudes, llena de cualidades, nuestra naturaleza de Buda y tal. Mientras tanto, ¿qué sale? Nuestra realidad, mundana, ordinaria, ignorante. Esos son los impedimentos. Claro, se les llama impedimentos porque no es que nos quieran fastidiar, entendedme, simplemente no pueden no hacer otra cosa más que salir, manifestarse. Es el cúmulo de nuestro karma, ¿entendéis? Es el cúmulo de los residuos de todo tipo de acciones que hemos cometido en el pasado. Y cuando me refiero al pasado, no me refiero solamente a lo que hice hace un minuto o hace
que estamos utilizando todo el día. Es la conciencia pensante. Es un yo muy superficial, muy centrado en los estímulos, en las sensaciones, en los pensamientos, y esta es con la que tenemos más contacto diario, ¿no? Y se basa, los impedimentos principales son la avidez, la aversión, ira, la somnolencia, sopor, la agitación y el remordimiento y la duda escéptica. Es decir, los 5 impedimentos a los estados de absorción meditativa. Los pancha nivarana, los 5 impedimentos que no permiten entrar en el samadhi, en el estado de dhyana o samadhi. Nos enseña, ¿de acuerdo? Que es un estado, los dhyana, por ejemplo, los 4 dhyanas con forma, se manifiestan cuando nuestra mente no tiene ninguno de estos 5 impedimentos. No tiene ni avidez, ni somnolencia, ni duda escéptica, ni embotamiento. Entonces, naturalmente, nuestra mente entra en samadhi, entra en dhyana. Y si profundizas más en ese estado, entras en samadhi. Hay muchos samadhis, hay muchos tipos. Por ejemplo, el maestro Dogen habla mucho del samadhi del deleite propio, del jiju samadhi, ¿no? O habla de otros más, pero ese es el que le dio más importancia, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis entrar en ese samadhi, vuestra mente tiene que estar totalmente libre de estos 5 impedimentos. O sea, es así. No puede tener ni el más mínimo gramo de impedimento de estos 5. Luego tenemos los impedimentos del órgano mental, que es la 7ª conciencia, la llamada la conciencia del yo contaminado, klistamanas, que es la idea del yo como una entidad separada, independiente, omnipotente, todopoderosa, soberbia y tal, y egocéntrica y narcisista. Sí. No os asustéis, eso es lo que somos. Eso le llamó a la Sangha la conciencia contaminada del yo, ¿de acuerdo? Que está basada en todo esto. Avidez, autoengaño, ignorancia, soberbia, opiniones falsas. La opinión de que yo soy el más poderoso, yo soy el más importante, yo soy el más listo, yo existo de una manera permanente, independiente, todo ese tipo de cosas. Eso está en la conciencia 7ª, la conciencia del yo. Lo que Dogen, por ejemplo, en sus escritos habla de la conciencia del yo y de lo mío, ¿no? Del yo y de la autopropiedad, del autoapropiamiento. Esta es la conciencia del yo, ¿de acuerdo? Aquí los impedimentos principales son el concepto del yo, la querencia del yo, la soberbia del yo y el autoengaño, la ignorancia. La base es el autoengaño, es creerse que uno que es independiente, que está separado de todo, que no tiene nada que ver con nadie, ¿no? Que puede vivir de una manera totalmente autónoma, ¿no? E independiente, ¿no? De todo lo demás. Y esta conciencia de manas, de conciencia del yo, tiene lo que llamo aquí en el punto 233 impedimentos derivados, ¿de acuerdo? Como derivaciones de estos principales, ¿no? Carencia de confianza, pereza, indolencia, embotamiento, agitación, memoria confusa, distracción, inteligencia confusa, ¿de acuerdo? Esto es lo que surge en la práctica de meditación, ¿sí? Todos los días, ¿verdad? Mente confusa, distracción, embotamiento, avidez, aburrimiento, dudas, sensación de impotencia, de hastío, todo ese tipo de cosas, ¿no? De estados son los que surgen habitualmente, inevitablemente, en nuestra mente. Está muy bien el darse cuenta de esto, porque así nos permite realmente
aplicar los antídotos que veremos ahora, ¿no? Y luego, por último, están los impedimentos de la conciencia depósito, la alaya viñana, la conciencia almacén, depósito, como quiera llamársele, ¿no? Que son simplemente alaya simplemente recoge, acumula las impresiones y propensiones derivadas de los impedimentos de las 5 conciencias sensoriales y de la conciencia mental y del órgano mental, o sea, de las 7 conciencias anteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que nuestras experiencias sensoriales, vitales, no se pierden, quedan registradas en alaya. Es como si se hiciera una especie de copia de seguridad, ¿no? Espontánea, ¿no? Sin darnos cuenta. Se va acumulando. ¿De acuerdo? Aunque uno no se acuerde, aunque uno diga, ya no me acuerdo de lo que hice la semana pasada, no sé qué te dije. No, pero es que lo que me dijiste fue muy importante porque no sé qué. No sé. Recuérdamelo. Porque eso, aunque la persona no se acuerde, su conciencia de depósito se acuerda. Y no solamente se acuerda, sino que lo ha grabado, lo ha registrado. Por supuesto, no de una manera fiel, ¿no? Tal cual, de una manera un poco modificada, pero ahí está, ¿no? Y no solamente eso, sino que esta conciencia de depósito tiene la facultad de generar semillas. Es decir, hay 2 términos, residuo y semilla. En sánscrito, vasana, vija, ¿no? Las vasana, las impregnaciones, los residuos, cuando se depositan en la alaya, se transforman en semillas. ¿De acuerdo? Y esas semillas impulsan la generación de acciones, pensamientos, cosas que se dicen, cosas que se hacen. Y así se va creando un círculo vicioso. Eso hablo y hago tal, genero más residuos, esos residuos se convierten en semillas y esas no abandona determinados estados, lleva años practicando, es una buena persona, paga sus impuestos, es un buen padre de familia, pero nada, no hay manera. Hay un muro ahí oscuro. Alaya. Ese conocimiento, poder se corre de improgres, dice. Este es el poder de Alaya. Ahora sí me veo. Entonces es esto, ¿verdad? Este es el poder de Alaya. Muy bien, tenemos los antídotos. Aquí he basado esta enseñanza de los antídotos en un pasaje muy importante, muy interesante de las enseñanzas originales del Buda, las registradas en los Agama, lo que se conserva en el canon Pali de la tradición de la escuela Theravada, y las enseñanzas de las otras escuelas budistas antiguas que fueron escritas al chino, ¿de acuerdo? Y que se conservan en el canon chino solamente, que se llaman Agama. Vienen de la tradición Sarvastivada, fundamentalmente, o de la tradición Dharmakutaka y de otras escuelas similares, ¿de acuerdo? O sea, este es
la capa más antigua de enseñanzas que tenemos del budismo, ¿de acuerdo? Del Dharma. Más allá de eso, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos restos arqueológicos. Pero como enseñanzas solamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Así que esta enseñanza de los agamas, del Madhyama Agama, que es como sería el equivalente al Majjhima Nikaya, ¿de acuerdo? Habla de 5 métodos para tratar la institución del impedimento por su contrario. Este es el más importante de todos, ¿no? Dice, se centrará en un signo diferente relacionado con lo virtuoso, entonces los pensamientos perjudiciales ya surgidos quedarán extinguidos con rapidez. Tras extinguirse los pensamientos perjudiciales,
antídoto, que es reflexionar sobre la naturaleza y consecuencias perniciosas de los impedimentos. Vale, esto podéis, si la persona que tenga una tendencia más filosófica o más reflexiva puede pensar, si mantengo mi mente con odio y con enfado, esto va a traer consecuencias negativas y tal, voy a poder cometer acciones que produzcan sufrimiento, entonces no, lo paro. También vale, ¿de acuerdo? Luego, intención deliberada. Ante los impedimentos. Es no prestar atención es algo deliberado. ¿De acuerdo? O sea, decido no prestar atención a esto. Esto es como cuando le dices a alguien que te está soltando un rollo insoportable, no te voy a escuchar más. Basta. Inatención deliberada. Luego, el cuarto es la extinción del carácter condicionado, ¿no? Esto es un trabajo ya más gradual, donde uno se da cuenta, es otro antídoto reflexivo, del carácter condicionado de los impedimentos, ¿de acuerdo? Todo tipo de fenómeno surge a partir de causas y de condiciones. No es una cosa única, permanente, fija, estable, sino que cambia. Entonces, uno se da cuenta de que este estado negativo que tengo, este impedimento que tengo, lo sigo observando, lo sigo manteniendo a raya, lo sigo teniendo ahí como en objeto en observación, por decirlo así, en cuarentena, ¿no? Pero no lo sigo, aunque soy consciente de que todavía me afecta, ¿de acuerdo? De que todavía está presente en mí, ¿no? Esto es como el que tiene una tendencia, no sé, ¿no? Malsana, ¿no? A algo o a alguien, pero es consciente de ella y la controla, ¿no? La mantiene bajo control. Y gradualmente esto disminuirá hasta desaparecer. Y por último, el quinto está la dominación del imperio. Es decir, es una guerra sin cuartel, o sea, o tú o yo, o sea, o venzo yo o vences tú, entonces te voy a vencer. Esto no voy a soportar que siga adelante, ¿de acuerdo? No, o sea, soy más fuerte que este impedimento, he decidido con mi voluntad de no seguirlo, de no mantenerlo, y entonces lo domino, sí, directamente. Dice, con los dientes apretados y la lengua presionada contra el paladar, hace uso de su mente para controlar la mente. Se apoderará de ella y la subyugará, de modo que los pensamientos perniciosos y perjudiciales dejen de producirse. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Y aquí tenéis abajo, al final, el resultado, ¿no? De la eliminación de los impedimentos, ¿no? Logras el dominio de sí, de ti mismo, ¿de acuerdo? Te dominas, te controlas, ¿no? Dicen que se corta con... ¿Qué? Dicen que se están quejando desde que se corta con... No lo sé, lo siento. Tenemos aquí... la imagen está bien, perfectamente. No... Es que está mandando mensajes. Ya, sí, del sonido. No sé, no puedo hacer nada. Ahora está más estable, dice. Claro, es que todo es cambiante, todo es mucho impermanente. Bueno, piensa aquello que tiene la intención de pensar y no piensa aquello que no tiene la intención de pensar. Si el renunciante piensa aquello que tiene la intención de pensar y no piensa aquello que no tiene la intención de pensar, entonces se le considera como un renunciante que piensa de acuerdo con su intención, como aquel que tiene el dominio de los caminos del pensamiento. Este es lo interesante, ¿no? O sea, uno controla su mente, domina su mente. Pienso esto, quiero pensarlo, esto es perjudicial, esto es negativo.
no le doy paso. Es decir, uno deja de ser prisionero de sus propios pensamientos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad, uno dice, ay, esta obsesión no me la puedo quitar de la cabeza, este pensamiento me da vueltas, no he podido dormir, no he podido descansar, no, estoy ahí con esto encima, ahí dando vueltas y vueltas y vueltas? Bueno, hace falta control mental. No hay ningún pensamiento en nuestra conciencia que exija ser atendido. Si nosotros no lo decimos. Creo que la moraleja oculta de esta enseñanza radica en recuperar la libertad de elección. Al final, todo consiste en decisiones, ¿verdad? ¿Digo esto? ¿Qué? Esto fue lo que hizo el Buda. Bueno, el Buda, el asceta Gautama, Shramana Gautama, antes de ser un Buda, ¿no? Él cuenta en un sutra, ¿no?, muy interesante, ¿no?, su proceso de iluminación, ¿no? Entonces, él entró en dhyana, en estado de dhyana, y llegó un momento en que vio que había en su mente varias tendencias, ¿no? Vio la tendencia hacia lo saludable y sus consecuencias, y vio la tendencia hacia lo perjudicial y sus consecuencias. Y dijo, decido seguir el camino de lo saludable y abandonar el camino de lo perjudicial. Decidí seguir el camino de lo saludable y abandonar el camino de lo perjudicial. Yo creo que esta enseñanza de los impedimentos y sus antídotos tiene que ver con esto, con nuestra capacidad de elegir, de decidir. La decisión, si es reflexiva, si es meditada, si es consciente, nos da libertad. Pero cuando hacemos una decisión basados en la compulsión, en el miedo, en la ignorancia, en la presión, entonces los resultados no pueden ser positivos. Y esta libertad de decisión y libertad de elección también tiene que ver con lo que hablé antes de la bodhicitta, de la motivación. Si tenéis una motivación genuinamente altruista en vuestra práctica, eso ya os sirve de antídoto general. No es que sea una panacea, por supuesto, pero ya es diferente. Ya estáis en una dinámica radicalmente distinta, mucho más positiva y mucho más favorable. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros. No nos hemos pasado del tiempo, creo, espero que no. Estela, ¿me corriges? ¿Sí? ¿Controlas con el tiempo? Estamos bien. Muy bien, estupendo. Estamos bien. Y entonces, pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Y luego tendremos, después de la meditación, tendremos un tiempo para preguntas y para comentarios y tal. No me gusta lo del chat simultáneo porque a mí me confunde. Disculpadme, soy un hombre del siglo XX todavía. Me gustan las cosas así más no tan simultáneas, graduales. Bueno, pues ahora tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos, Estela, de descanso o algo? ¿O no hay nada? No, empezábamos. Ya empezamos. Ah, empezamos ya. Ah, muy bien. Usted indica el comienzo y también nos indica los minutos para Quilín. Sí. Muy bien.